Muy buenas noches. Esta vez vamos a adentrarnos en un aspecto de la historia que rara vez se cuenta con calma: la vida, organizada y realista, de una mujer que ejercía como prostituta en la Edad Media. Una figura que, más allá de los prejuicios, tuvo un papel práctico en la economía y en la vida cotidiana de su tiempo. Antes de que te acomodes, te invito a apoyar este canal con un me gusta y a suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de este tipo de historias. Y me encantaría que en los comentarios me cuentes desde qué lugar del mundo me estás escuchando y qué hora es allí en este momento. Siempre es interesante ver cómo personas tan distintas se conectan aquí para compartir un rato de historia. Así que baja las luces, busca un rincón cómodo y déjate llevar despacio por este viaje al pasado. Imagina que viajas siglos atrás, muy atrás, a la Edad Media. El tiempo parece haberse detenido. Las murallas de piedra rodean la ciudad como gigantes dormidos, custodiando las calles estrechas y los tejados rojos que se extienden hasta perderse de vista. El aire es fresco y huele a leña quemada, a pan recién horneado y a tierra húmeda, como si la lluvia hubiera visitado el lugar en la madrugada. Sobre tu cabeza, un cielo grisáceo deja pasar apenas algunos rayos de sol tímidos que se filtran entre las nubes para iluminar, por instantes, los adoquines mojados. La ciudad todavía duerme, pero ya hay señales de vida. Una chimenea que expulsa un hilo de humo fino, el sonido de pasos apresurados sobre las piedras, el chirrido de una puerta vieja que se abre para dejar salir a un hombre con un saco de harina al hombro. En una de esas calles angostas, escondida tras una esquina, se encuentra la vivienda de nuestra protagonista. Es una casa modesta, hecha de madera y adobe, con un techo inclinado de tejas oscuras que gotean lentamente el agua acumulada de la noche. La puerta, gastada por los años, tiene marcas de clavos oxidados y un pomo frío al tacto. A través de la ventana pequeña, cubierta con un vidrio ondulado, se filtra una luz suave, amarillenta, que apenas ilumina el interior. Dentro, el frío aún se siente, como un manto invisible que recorre cada rincón. Ella se encuentra arropada en una manta de lana áspera, de color apagado, con remiendos cosidos a mano. Se incorpora lentamente, estirando los brazos y dejando escapar un suspiro profundo. El silencio solo es interrumpido por el crujir leve de la madera del suelo bajo sus pies descalzos. En una mesa sencilla, hecha de tablas irregulares, descansa una palangana de metal con agua recogida la noche anterior. El agua está helada y al tocarla, un escalofrío le recorre los brazos. Aún así, se enjuaga el rostro con movimientos lentos, sintiendo cómo cada gota le despierta. Se seca con un paño de lino algo áspero y todavía en silencio empieza a vestirse. Una blusa de lino desgastada, de color crema, una falda larga y pesada y un pañuelo que envuelve su cabello castaño, dejando escapar algunos mechones rebeldes. En la mesa hay un pedazo de pan duro con una corteza que se quiebra al partirlo, un pequeño trozo de queso con vetas amarillas y una jarra de cerveza ligera, tibia, que sustituye al agua para evitar enfermedades. Ella come despacio, dejando que el pan se humedezca en su boca antes de masticarlo. Mientras desayuna, sus pensamientos se pierden en la rutina que le espera, los rostros conocidos de la taberna, las miradas curiosas en el mercado y quizá alguna conversación inesperada con un viajero de paso. Las campanas de la iglesia repican a lo lejos, llamando a misa a los más devotos. El sonido
viaja por las calles, rebota en las paredes y llega como un eco suave hasta su ventana. Es una melodía conocida, repetida día tras día, que marca el inicio de la jornada. Cuando termina su desayuno, guarda lo poco que queda y se ajusta el pañuelo sobre los hombros. Abre la puerta con un ligero esfuerzo y, al salir, respira el aire fresco de la mañana. El suelo de piedra aún conserva la humedad y el olor de la noche anterior flota en el ambiente, mezcla de lluvia, humo de chimeneas y tierra. Camina despacio, dejando que sus pasos resuenen en la calle vacía. A un lado, un grupo de mujeres llena cubos de agua en un pozo, hablando entre murmullos y risas bajas. Al otro, un herrero golpea el metal con ritmo constante, el sonido metálico viajando como un latido firme por todo el barrio. Un niño corre descalzo, persiguiendo a un perro pequeño que se escabulle entre las sombras de los callejones. El camino hacia la taberna es largo, pero está lleno de detalles. Puertas abiertas que dejan escapar olores de guisos tempranos. Ventanas donde cuelgan trapos de colores para secarse al sol, y un anciano sentado en un banco, afilando lentamente un cuchillo mientras observa todo a su alrededor. Cuando llega a la taberna, el calor de la chimenea la envuelve de inmediato. El techo es bajo, con vigas de madera oscura que muestran marcas de humo y años de uso. El suelo de tablas cruje bajo cada paso. En las mesas más cercanas, un par de hombres desayunan pan y sopa caliente, soplando con cuidado para no quemarse. Ella se acerca a encender velas, a limpiar restos de la noche anterior y a llenar jarras de cerveza para los primeros clientes. La mañana transcurre lentamente, con el murmullo de las conversaciones flotando en el aire, mezclado con el chisporroteo del fuego y el aroma de un guiso que se cocina en el fondo. Algunos clientes le hablan, otros solo la observan de reojo, mientras fingen concentrarse en su comida. Para ella, estas horas son de calma, una pausa antes de que la taberna despierte del todo. Alrededor de media mañana, decide salir por un rato al mercado. El aire ha cambiado. El sol, aunque pálido, calienta un poco las calles y las sombras se hacen más cortas. Las calles principales están más animadas. Las voces de los vendedores comienzan a llenar cada rincón con sus pregones. «¡Pescado fresco del puerto!», grita uno, agitando una cesta de mimbre llena de sardinas relucientes. «Manzanas dulces, recién traídas del campo», canta otro, mientras acomoda con cuidado las frutas sobre un paño limpio. Ella camina despacio, dejándose envolver por el bullicio. A su derecha, un puesto de especias desprende aromas intensos: canela, clavo, pimienta. El olor la transporta por un instante a lugares lejanos, imaginando barcos cargados de tesoros que cruzan mares para traer esos pequeños polvos de color. Un poco más adelante, un carnicero corta grandes piezas de carne con movimientos firmes y seguros, y el sonido del cuchillo golpeando la tabla se mezcla con el tintinear de monedas. Se detiene en un tenderete donde una mujer mayor vende paños de lino y lana. Toca la tela, sintiendo la aspereza en los dedos. Elige un pedazo pequeño, quizás para hacerse un pañuelo nuevo. Después compra unas manzanas rojas y brillantes que guarda con cuidado en su bolsa de cuero. Mientras camina, observa a un grupo de niños corriendo entre los puestos. Uno de ellos lleva un aro de madera y lo hace rodar hábilmente, mientras los demás lo persiguen riendo. La escena le arranca una sonrisa. Incluso en medio de la dureza de la vida medieval, hay pequeños momentos de alegría que iluminan el día. Cuando regresa a la taberna, nota que el ambiente ha cambiado. La sala, antes tranquila,
Ahora está más animada. Un grupo de marineros bebe cerveza en una esquina, hablando en voz alta y gesticulando con las manos, mientras dos artesanos discuten sobre el precio de un trabajo. En otra mesa, un viajero solitario come un guiso, mirando por la ventana como si esperara a alguien. Ella se mueve entre las mesas con paso seguro, sirviendo jarras y atendiendo pedidos. A veces, intercambia unas palabras con los clientes, escuchando historias de mares tempestuosos, ciudades lejanas y caminos peligrosos. Cada relato trae consigo fragmentos de un mundo más grande y aunque no puede verlo con sus propios ojos, lo imagina con claridad. A media tarde, uno de los clientes habituales la llama para hablar en una mesa apartada. No siempre se trata de encuentros físicos. A menudo, los hombres vienen buscando compañía, alguien que les preste atención y los escuche sin juzgar. Ella lo sabe y lo ofrece sin prisas, como parte de su trabajo y de su forma de ganarse la vida. Con el paso de las horas, el cielo empieza a oscurecerse. Las ventanas dejan entrar una luz dorada que poco a poco se transforma en un tono rojizo, anunciando el final del día. Afuera, las calles comienzan a vaciarse y el sonido de las campanas marca la llegada de la noche. Dentro de la taberna, el ambiente se vuelve más ruidoso. Llegan más marineros, algunos tambaleándose por el alcohol, y grupos de hombres que cantan canciones antiguas. El aroma del vino se mezcla con el del guiso y con el humo de las velas, creando una atmósfera densa y cálida. Ella se mueve con agilidad, esquivando a los que bailan, evitando discusiones y manteniendo la calma incluso cuando las voces se elevan demasiado. En una de las mesas del fondo, dos hombres juegan a los dados. El tintinear de las piezas sobre la madera se mezcla con carcajadas y gritos de victoria. En otra esquina, un músico toca una melodía suave en una flauta de madera, aunque su música queda casi ahogada por el bullicio general. Cuando la noche avanza y el último cliente se marcha, el silencio vuelve poco a poco. Ella ayuda a apagar las velas, guardando con cuidado las que todavía tienen cera suficiente para otro día. Recoge las monedas ganadas y las guarda en un pequeño cofre bajo llave. Es un gesto casi automático, repetido tantas veces que sus manos lo hacen sin pensar. Sale a la calle y respira profundamente. La ciudad está tranquila, cubierta por una oscuridad suave y salpicada por la luz de algunas antorchas. El aire es fresco y un leve viento mueve las hojas secas que se han acumulado junto a las paredes. En la distancia, un perro ladra y el sonido se pierde rápidamente entre las calles vacías. Camina despacio hacia su hogar, dejando que el eco de sus pasos la acompañe. A través de algunas ventanas, ve sombras moviéndose tras las cortinas. En otras, la luz de una vela parpadea antes de apagarse por completo. Al llegar a casa, abre la puerta con cuidado para no hacer ruido. Se descalza y se sienta junto a la cama, dejando la bolsa de cuero en el suelo. El silencio es tan profundo que puede escuchar el latido tranquilo de su corazón. Se acuesta, cubriéndose con la manta áspera, y cierra los ojos lentamente. El cansancio del día la envuelve como un segundo manto, y pronto se queda dormida, mientras afuera la ciudad descansa bajo el manto de la noche. Mañana será otro día igual, los mismos caminos, las mismas voces, las mismas historias que se repiten, en un mundo donde sobrevivir ya es un logro. Ella se llama María. Nació en un pequeño pueblo, a 2 días de camino de la ciudad,
junto a un río donde el agua corría clara incluso en verano. De niña, ayudaba a su madre en el huerto y a su padre en la recolección de leña. Recuerda todavía el olor de las flores silvestres que crecían en la orilla y el tacto suave de la lana recién esquilada. Pero la vida, siempre caprichosa, la llevó lejos de aquel lugar. Una mala cosecha, la enfermedad de su madre y la necesidad de sobrevivir la empujaron, siendo apenas una adolescente, hacia la ciudad amurallada. Al principio, trabajó limpiando habitaciones en una posada, llevando cántaros de agua y frotando suelos hasta que le dolían las manos. Con el tiempo, descubrió que su sonrisa y su manera de escuchar eran tan valiosas como la fuerza de sus brazos. Un comerciante le dijo una vez: «No todos pagan por el placer, muchos pagan por sentirse menos solos». Ella nunca olvidó esas palabras. Ahora, años después, María es conocida en el barrio, no por su nombre completo, sino por su risa discreta y su andar tranquilo. No viste ropas llamativas, pero sabe cómo arreglarse para que su presencia sea cálida y acogedora. En el mercado, los vendedores la saludan con un gesto. En la taberna, los clientes habituales la miran con respeto, incluso si nunca han hablado con ella. La vida no es fácil, pero María ha aprendido a moverse en este mundo como quien recorre un río, esquivando piedras, aprovechando las corrientes y, sobre todo, manteniendo la calma en la tormenta. Aquella tarde, después de atender a varios clientes, se sienta sola en una mesa apartada. Saca de su bolsa un pequeño trozo de tela que compró en el mercado y comienza a coser. El hilo es fino y el movimiento de la aguja es lento, casi meditativo. Mientras trabaja, escucha las conversaciones de la sala. Un marinero que presume de haber visto tierras cubiertas de hielo, un artesano que se queja del precio del hierro y dos mujeres jóvenes que hablan de bodas y promesas de amor. Ella sonríe para sí misma. Ha escuchado tantas historias que podría llenar un libro entero. Algunas le han hecho reír, otras llorar, y otras le han enseñado a ser más cauta. Pero, sobre todo, ha aprendido que cada persona lleva su propio peso, incluso aquellos que parecen más felices. Cuando la noche cae, María sube las escaleras hacia una pequeña habitación en el piso superior de la taberna. La madera cruje bajo sus pasos y el pasillo está iluminado solo por una vela solitaria. Dentro de la habitación, deja su bolsa en una silla y abre la ventana para dejar entrar el aire fresco. Desde allí ve la calle vacía, las sombras alargadas de las antorchas y, en la distancia, el brillo de la luna que se refleja en los tejados mojados. Se sienta junto a la ventana, con las manos sobre el regazo, y deja que sus pensamientos viajen lejos. Piensa en su madre, en su río, en los campos verdes que no ha visto en años. Piensa también en las personas que ha conocido, en el joven soldado que le contó sus miedos antes de ir a la guerra, y en aquel comerciante que, sin saberlo, le enseñó que su verdadero valor estaba en su capacidad para escuchar y comprender. María sabe que su vida no es la que soñó, pero también sabe que dentro de su mundo ha encontrado un lugar. María despierta antes del alba, cuando las sombras todavía parecen un solo manto. Se lava con el agua fría de la palangana y enciende una vela corta, que deja una cúpula de luz dorada sobre la mesa. Dobla con cuidado la tela que cosió la noche anterior y ata su cabello con una cinta azul que compró en el mercado. No es un lujo, es un recordatorio. Hay días que pueden ser más suaves que otros. Sale a la calle. El empedrado está perlado de rocío y el humo de los hogares se eleva despacio, sin prisa. En la esquina,
Un panadero saca hogazas. El olor tibio del pan le acaricia el estómago vacío. Compra el mendrugo más pequeño y lo guarda para más tarde. Camina hacia la taberna con paso sereno, saludando con la cabeza a quienes madrugan. La mañana es de quehaceres: encender el fuego, fregar jarras, ordenar bancos. María trabaja y observa, como siempre. Escucha las voces que traen el mundo exterior. Un carretero que jura haber visto lobos a las afueras. Un mercader que habla de telas finas de Flandes. 2 aprendices de curtidor que discuten sobre el precio de la sal. Cuando llegan los primeros parroquianos, María ofrece palabras antes que miradas. Con algunos bastan 3 frases para aliviarles el día. Dormiste mal. Te preocupa el cobro. Volverá a salir el sol. No todos vienen buscando caricias. Muchos buscan descanso y oído. Al mediodía, cruza el mercado para cambiar unas monedas por una manzana y un hilo mejor. Se detiene ante el puesto de una curandera. La mujer, de manos curtidas, le ofrece un saquito de lavanda. Para el sueño, hija. María inspira y el perfume le pone paz en el pecho. Compra el saquito y lo guarda cerca del corazón. La tarde trae marineros con historias y artesanos con cansancio. María se sienta, a ratos, en la mesa del rincón. Allí, su oficio es el de hacer sitio al silencio. Cuando la noche cae, recoge las monedas, dobla la cinta azul y regresa a su habitación. Antes de dormir, coloca la lavanda bajo la almohada. El sueño llega como una barca lenta por un río sin olas. Empieza un nuevo día. Llueve, una lluvia mansa que redondea los bordes del mundo. La ciudad suena a gotas, a toldos que gotean, a botas que buscan piedra firme. Entra en la taberna un escribano con las manos manchadas de tinta. No mira a nadie, respira hondo, como si fuera un extranjero entre voces. María le sirve cerveza clara y le deja un mendrugo de pan, sin cobrar. Él sonríe con cierta torpeza y saca del zurrón una pluma de oca, gastada. «Hoy me tembló el pulso», dice. «He copiado un contrato 3 veces». María le habla de la lluvia, de cómo limpia los techos, de cómo encharca las plazas, de cómo deja a los gatos más filosóficos. El escribano se ríe con un hilo de voz que apenas rompe el rumor del agua. No necesita más. Se queda un buen rato en silencio junto a ella. Cuando se marcha, deja 2 monedas y una hoja con una palabra bellamente trazada: tranquilidad. María la guarda entre sus cosas, como quien guarda una plegaria. Esa tarde, un guardia municipal pasa lista en el barrio. La ley conoce el oficio de María. No lo bendice, pero lo ordena. Impuestos, zonas, horas. Ella asiente y muestra su registro. No discute. Ha aprendido que, en su vida, la serenidad es la mejor defensa. Al caer la tarde, una mujer mayor, Inés, llega a la taberna. Su paso es lento, pero seguro, apoyado en un bastón pulido por los años y por la mano que siempre lo sostiene. El bastón tiene una empuñadura de metal, algo gastada, que brilla a la luz de las velas. La madera cruje levemente con cada paso, como si también contara su propia historia. Inés es conocida en el barrio. Viste siempre con una capa de lana gris y un pañuelo oscuro que le cubre la cabeza. Sus manos, finas y largas, llevan las marcas de muchos inviernos y de trabajos antiguos. Costuras, cestas trenzadas, ollas de hierro removidas durante horas. Entra despacio, observando el lugar como si estuviera revisando que todo siga en orden. Pide un tazón de caldo caliente. El aroma se mezcla con el de la leña quemada y la cerveza recién servida, creando un ambiente que invita a sentarse y olvidarse del tiempo. Cuando ve a María,
la llama con un gesto. Su voz es suave, pero firme. ¿Sigues cosiendo por las noches?, pregunta con un leve brillo en los ojos. Cuando el cansancio me deja, responde María, y sonríe con un gesto sincero, no forzado. Hablan de agujas, de dedales, de la calidad del lino que ha llegado últimamente al mercado. Inés, que ha vivido toda su vida en la ciudad, le cuenta que hace 30 años la lana venía en carretas desde aldeas lejanas y que las hilanderas trabajaban hasta altas horas para cumplir los pedidos. Describe cómo las mujeres se sentaban juntas en los patios, con las manos ocupadas y la lengua suelta, y cómo, a veces, los niños jugaban a pasarles la madeja, aprendiendo sin darse cuenta a conocer el material. Después de un rato, Inés se inclina hacia María y le propone algo. Una casa en la esquina necesita manos para lavar sábanas y zurcir prendas. Es un trabajo modesto, pero estable, y se paga con puntualidad. La casa es conocida por recibir huéspedes viajeros, comerciantes de paso, peregrinos que se dirigen a santuarios, e incluso algún que otro emisario de otras ciudades. Allí, las telas llevan consigo olores y manchas de lugares lejanos, polvo de caminos, perfume de especias, incluso, a veces, el salitre del mar. No es un pago grande, pero para María significa una nueva hebra en el telar de su vida. Ella sabe que diversificar trabajos es una manera de caminar con más seguridad. Agradece la oferta y promete pasar en unos días para conocer a la dueña. Cuando Inés se despide, la taberna ya está algo más concurrida. María siente que, aunque su mundo sea pequeño, todavía hay puertas que pueden abrirse. Esa noche, al volver a su habitación, piensa en la palabra tranquilidad, que guarda junto a la lavanda, y en lo que esa nueva tarea podría traerle: nuevos rostros, nuevas historias y quizá, en los silencios, un poco de paz extra. La ciudad celebra esa noche el Festival de las Velas. Es una tradición antigua de la que pocos recuerdan el origen exacto. Algunos dicen que comenzó para honrar a los difuntos, iluminando su camino hacia el más allá. Otros, que era un gesto de gratitud por las cosechas. Sea como fuere, con el tiempo se convirtió en una celebración de la luz en mitad de la oscuridad del invierno. Durante todo el día, los artesanos cuelgan faroles de hierro y vidrio en las puertas. Las plazas se llenan de mesas improvisadas donde se venden dulces de miel, panes especiados y vino caliente. Los niños recorren las calles con velas protegidas por pequeños faroles de papel que tiñen sus rostros con tonos cálidos. María recorre la plaza lentamente, disfrutando de cada detalle. En un puesto, compra una vela pequeña, hecha con cera de abejas y con un aroma dulce y suave. El artesano le explica que la cera viene de colmenas situadas en las colinas al sur, donde las flores de lavanda y romero crecen en abundancia. Ella escucha y asiente, imaginando esas colinas y el murmullo de las abejas trabajando sin descanso. Al caer la noche, enciende su vela y la coloca en la ventana de su habitación. Desde la calle, su luz se une a la de cientos de otras, hasta que la ciudad parece un cielo invertido, pequeños soles flotando en la penumbra, cada uno guardando su propia historia. En la taberna, el ambiente es distinto al habitual. La gente habla en tonos bajos, como si las velas pidieran respeto. Se cantan canciones suaves, algunas muy antiguas, con melodías que parecen arrullos. María se sienta con un aprendiz de cantero, un muchacho de manos fuertes y voz tranquila, que le cuenta cómo la piedra tiene nervio y cómo, si uno la golpea sin conocerla, puede partirse de forma irreparable. Ella le responde que las personas son igual,
que conocer sus nervios y grietas es la clave para no romperlas. Esa noche, María acompaña a un par de clientes, pero todo sucede con una calma extraña, como si las velas suavizaran el filo del mundo. Cuando la taberna cierra, baja las escaleras con pasos lentos y antes de ir a su cuarto, se asoma a la calle. El aire huele a cera y a pan recién horneado. La ciudad, iluminada y silenciosa, parece suspenderse en un sueño ligero. María se siente parte de algo más grande que ella, aunque no sepa explicarlo. Cierra la puerta, guarda la vela en su mesa y se recuesta, escuchando el eco de las canciones y la imagen de las calles llenas de luces, como si fueran estrellas al alcance de la mano. La mañana trae un frío seco que se mete por las rendijas de las ventanas. En la calle, las piedras del suelo parecen más claras por la fina capa de escarcha. María se envuelve en su capa más gruesa y baja a la taberna antes de que lleguen los primeros clientes. Poco después, entra un hombre alto, con un gorro de lana hasta las orejas y un manto cubierto de nieve. Lleva colgado al hombro un bolso de cuero muy gastado. Es un mensajero, uno de esos hombres que pasan más tiempo en los caminos que en una cama. Pide una jarra de cerveza caliente con especias, una costumbre de quienes viajan mucho en invierno. Mientras espera, deja sobre la mesa una pila de cartas y rollos de pergamino atados con cordel. María, curiosa, le pregunta de dónde viene. Del norte, responde con voz grave. 3 días cabalgando sin parar. Le cuenta que ha cruzado bosques donde el silencio es tan denso que se puede oír la nieve caer de las ramas. Habla de aldeas que viven casi aisladas en esta época, donde el pan se cuece solo una vez a la semana para ahorrar leña. María escucha, imaginando esos lugares lejanos. Sabe que nunca viajará tan lejos, pero las palabras del mensajero le abren un pequeño mapa en la mente. Antes de irse, él deja una carta para la dueña de la taberna y a cambio recibe un trozo de pan envuelto en tela. Sale tan rápido como llegó, dejando tras de sí un rastro de nieve derretida sobre el suelo. Ese día, María decide ir al mercado antes de comenzar su trabajo. El mercado de invierno es más silencioso que el de otras estaciones, pero tiene un encanto particular. Los puestos son menos, pero cada uno está lleno de colores cálidos que destacan contra el gris del cielo. Hay montones de manzanas rojas y amarillas, apiladas como pequeños faroles, quesos curados que desprenden un aroma fuerte y terroso, cestos de nueces, avellanas y almendras tostadas. María compra un pequeño trozo de queso y un puñado de castañas asadas. El vendedor, un hombre de barba espesa, le dice que las castañas son buenas para calentar el cuerpo. Ella sonríe y le da una moneda de cobre. En la plaza, se detiene a ver a un alfarero trabajando. Sus manos moldean el barro con una precisión hipnótica, girando lentamente la rueda de madera. María piensa que hay algo muy parecido entre su oficio y el del alfarero. Ambos trabajan con lo que la vida les da, moldeando con paciencia y cuidando los detalles. Al anochecer, el viento comienza a soplar con fuerza. Las ventanas de la taberna vibran y la puerta principal cruje como si quisiera abrirse sola. Fuera, la calle se vacía rápidamente. La gente sabe que las tormentas de invierno no perdonan. Dentro, el fuego de la chimenea crepita y lanza pequeñas chispas. Los clientes se agrupan alrededor, hablando más bajo de lo habitual. La tormenta golpea las paredes como si quisiera entrar. María se ocupa de llenar jarras y llevar platos calientes a las mesas. En un rincón, un anciano marinero cuenta cómo, años atrás, estuvo atrapado en una tormenta en alta mar. Su voz es lenta, casi como un susurro,
pero todos escuchan. Describe el sonido de las olas golpeando el barco y la sensación de no saber si verían otro amanecer. Cuando la taberna cierra, la tormenta sigue rugiendo. María sube a su cuarto y se envuelve en su manta. El viento golpea la ventana, pero ella encuentra consuelo en el calor del lecho y en el murmullo lejano del fuego extinguiéndose. La tormenta de la noche anterior dejó la ciudad cubierta por un brillo húmedo. Las calles, aún oscuras al amanecer, huelen a madera mojada y a tierra removida. Desde su ventana, María observa cómo la niebla se desliza entre los tejados, como si buscara un lugar donde quedarse. Baja temprano a la taberna para ayudar a preparar el salón antes de que lleguen los clientes. La chimenea todavía conserva un calor suave de la noche anterior y las mesas, bien alineadas, esperan las jarras y platos que se colocarán más tarde. A media mañana, cuando el ruido de la ciudad empieza a despertar, la puerta se abre y entra una figura envuelta en un manto azul oscuro. El rostro permanece oculto bajo una capucha hasta que, con un gesto lento, la retira. María parpadea y sonríe, sorprendida. Lucía, una amiga de su infancia, está allí, de pie, mirándola con la misma calidez de siempre. Lucía le cuenta que ha llegado a la ciudad buscando trabajo y que ha oído hablar de la taberna como un lugar seguro donde podría empezar. Las dos se abrazan y por unos instantes el ruido de las conversaciones y los pasos desaparece. Ese día, María trabaja con una alegría distinta. Cada vez que pasa junto a Lucía, le deja caer una pregunta o un comentario, intentando ponerse al día entre plato y plato. Recuerdan juntas los días de verano junto al río, las fiestas del pueblo y los juegos que parecían no tener fin. Cuando cae la noche, María le ofrece compartir su cuarto. Extienden unas mantas en el suelo y, ya recostadas, continúan hablando a media voz mientras la ciudad se va apagando fuera. El silencio entre frase y frase no es incómodo. Es el silencio de quienes, después de mucho tiempo, se sienten otra vez en casa. La mañana es más suave, con un sol tímido que se filtra entre las nubes. María y Lucía tienen la mañana libre antes de comenzar su turno, así que deciden dar un paseo por las calles del barrio. Caminar por la ciudad a esta hora es distinto. Las calles están llenas de vendedores que montan sus puestos, niños que corren detrás de una pelota hecha de trapos y olor a pan recién salido del horno. Lucía se detiene a observar un puesto de telas. El vendedor, un hombre de manos grandes y voz pausada, les muestra rollos de lino, lana y un delicado paño de color marfil que, según dice, llegó desde muy lejos. Más adelante, se topan con un herrero trabajando. El sonido del martillo sobre el metal resuena como un latido constante. María explica que, en invierno, los herreros suelen trabajar más horas, reparando herramientas y herraduras dañadas por el hielo. De regreso, pasan por delante de la iglesia, donde unas campanas pequeñas marcan la hora. Lucía sonríe y dice que, aunque la ciudad es ruidosa, hay momentos en que parece tener su propio ritmo, como una canción que se repite cada día. El día comienza con un murmullo diferente en las calles. Desde su ventana, María observa cómo grupos de hombres descargan tablones, lonas de colores y grandes barriles. En la plaza principal se empieza a levantar la estructura de varios puestos nuevos. Lucía, que aún se está peinando, se asoma y pregunta qué ocurre. «Es la feria de invierno», explica María. «Solo viene una vez al año.
Es el momento en que comerciantes de otras ciudades traen productos que aquí no se ven todos los días. A media mañana, cuando terminan sus tareas básicas en la taberna, deciden salir juntas a ver cómo la feria va tomando forma. Los vendedores colocan mantas bordadas, collares de cobre, tarros de miel y barricas de vino especiado. El aire está lleno de olores, carne asada, pan recién horneado y un aroma dulce que Lucía no logra identificar. María le explica que es canela, traída de muy lejos, casi siempre a través de mercaderes que han cruzado el mar. Caminan despacio, deteniéndose en cada puesto. En uno, un tallador de madera trabaja delante de todos, transformando un bloque áspero en una figura delicada. En otro, un comerciante del sur ofrece pequeñas bolsas de tela con hierbas aromáticas para perfumar la ropa. Lucía compra una, con un olor suave a lavanda, y la guarda con cuidado dentro de su manto. Entre los puestos, un pregonero anuncia que esa noche habrá música en la plaza: laúd, tambores y flautas. La feria no solo es un mercado, también es un lugar de encuentro. Por la tarde, ya de regreso en la taberna, el ambiente es más animado de lo normal. Clientes que han pasado la mañana en la feria llegan con las manos llenas de bolsas y el ánimo elevado. María y Lucía trabajan sin descanso, pero entre plato y jarra comparten miradas cómplices. Ambas saben que, cuando terminen, aún quedará algo de noche para escaparse a la plaza y ver la música en vivo. Y así lo hacen. Caminan juntas bajo un cielo despejado, con la luna brillando sobre los tejados. La música llena el aire y grupos de personas se balancean al ritmo lento de las canciones. María, que rara vez se permite una noche fuera de la rutina, se siente extrañamente ligera, como si el peso de los últimos meses hubiera quedado atrás. La feria de invierno no durará más que unos días, pero esa noche quedará en su memoria como un pequeño regalo del tiempo. El frío de la mañana se cuela por cada rendija, pero en la taberna el aire está templado gracias al fuego que María encendió antes del amanecer. Lucía barre el suelo mientras ella coloca las jarras limpias sobre el mostrador. A través de la ventana ven llegar a un hombre vestido de forma distinta a la habitual. Lleva un turbante color ocre, una túnica larga de tela gruesa y una capa oscura que parece hecha para resistir viajes interminables. Al entrar, el olor del aire frío se mezcla con el aroma del café que trae en una pequeña bolsa. No es común ver café en la ciudad. La mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo prepararlo, pero María lo reconoce por las historias que ha escuchado de marineros y mercaderes. El hombre se presenta como Yusuf, un comerciante que viene de una ciudad portuaria del sur tras varias semanas de viaje. Se sienta junto a la chimenea y mientras calienta las manos, comienza a relatar parte de su trayecto: los barcos que vio cargados de especias, las ciudades amuralladas que atravesó, los desiertos donde el viento silba como si fuera un instrumento. Saca de su bolso pequeños objetos envueltos en tela, un colgante con una piedra azul intensa, trozos de tela bordada con hilos dorados y una figurilla de madera pulida que representa a un ave con las alas abiertas. Lucía toma la figurilla con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. «En mi tierra», dice Yusuf, «este pájaro es símbolo de buenos viajes y encuentros afortunados». María sonríe y se pregunta si su reencuentro con Lucía podría considerarse uno de esos encuentros. Antes de irse, Yusuf deja sobre la barra un pequeño saquito de especias para la dueña de la taberna, como agradecimiento por la comida y el calor. Lucía, con curiosidad, pregunta si volverá pronto,
y él responde que sus viajes son largos, pero que siempre encuentra el camino de regreso a los lugares donde lo tratan bien. Cuando la puerta se cierra, el aroma suave de las especias queda flotando en el aire como un recordatorio de que, incluso en una ciudad pequeña, el mundo entero puede pasar por la puerta de la taberna. El día amanece con un repique constante de campanas que resuena por toda la ciudad. María abre los postigos y ve las calles más animadas que de costumbre. Vecinos colgando telas de colores en los balcones, niños correteando con coronas de flores secas y el aire cargado con un olor a pan dulce que proviene de los hornos. Lucía, todavía abrigada con su manto, pregunta ¿qué ocurre? María le explica que es la festividad de San Crispín, patrono de los artesanos del cuero y del calzado, un día en el que muchos gremios salen a la calle para mostrar su oficio. Por la mañana, ambas se acercan a la plaza principal. Allí, zapateros, curtidores y talabarteros exhiben su trabajo: botas con costuras finas, cinturones de cuero grabado, bolsas resistentes con cierres de metal. Los más jóvenes muestran cómo cortan y cosen las piezas, mientras los maestros, con orgullo, hablan del valor del buen material. Entre los puestos, un grupo de músicos toca melodías alegres con laúd y flauta, acompañados de un tambor suave que marca el ritmo. Lucía y María se detienen a mirar a un niño que intenta imitar los pasos de baile de un grupo de aprendices. Sus botas, demasiado grandes, se deslizan y arrancan risas de los que miran. A mediodía, la procesión recorre las calles. Un estandarte con la imagen del santo, seguido por los maestros del gremio, los aprendices y vecinos portando cestas con pan, vino y embutidos que se reparten al final del recorrido. María recibe un pequeño pan redondo y un vaso de vino caliente con especias. El sabor es dulce y reconfortante, perfecto para el frío. De regreso a la taberna, el ambiente sigue festivo. Los clientes cuentan anécdotas del desfile y algunos muestran con orgullo las compras del día: botas nuevas, cinturones bien trabajados, pequeñas bolsas de cuero. Lucía escucha atenta, absorbiendo cada detalle de su nueva vida en la ciudad. Esa noche, cuando cierran, las calles siguen iluminadas con antorchas. María y Lucía caminan de regreso a casa bajo un cielo despejado, acompañadas por la música lejana y el olor persistente a pan y vino caliente. Es un final perfecto para un día que, aunque distinto a los habituales, les recuerda que en la ciudad también hay momentos de celebración y comunidad. La mañana comienza más tranquila que de costumbre. La festividad del día anterior dejó a muchos vecinos con ganas de dormir un poco más, y la taberna no se llena hasta bien entrada la tarde. Eso da a María y Lucía un raro momento de calma. Sentadas cerca de la chimenea, con tazas de infusión humeante, comienzan a hablar de sus vidas antes de encontrarse de nuevo. El fuego crepita suavemente y cada chispa que salta parece marcar una pausa en la conversación. Lucía cuenta que, antes de llegar a la ciudad, trabajaba en una pequeña posada junto al camino que llevaba al norte. Allí, la mayoría de los clientes eran viajeros, comerciantes o mensajeros. Dice que, aunque el trabajo era duro, lo que más recuerda es la sensación de esperar siempre historias nuevas. Cada viajero traía algo distinto, explica, aunque fuera solo una canción o una noticia de un lugar lejano. María escucha con atención y poco a poco también se abre. Habla de su pueblo natal, de las colinas verdes que rodeaban su casa y del río donde aprendió a nadar.
cuenta que, cuando era joven, soñaba con ver más mundo, aunque nunca imaginó que acabaría en la ciudad, trabajando en la taberna y ejerciendo su oficio para sobrevivir. Su voz no suena triste, sino serena, como quien ha aceptado que la vida se construye paso a paso, incluso cuando el camino no es el que esperaba. Durante un momento, ambas guardan silencio, mirando las brasas. Fuera, la tarde se oscurece poco a poco y la luz de la chimenea se vuelve más intensa. Lucía rompe el silencio diciendo que, tal vez, ahora ambas estén en un momento en el que es posible imaginar algo distinto, aunque sea pequeño, un ahorro, un viaje corto o simplemente una vida un poco más tranquila. Cuando por fin entran los primeros clientes de la tarde, las dos amigas se levantan despacio, sintiendo que esa conversación ha reforzado un lazo que, aunque recuperado hace poco, parece más firme que nunca. A primera hora de la mañana, un sonido poco habitual despierta a María. Ruido de cascos sobre el empedrado, ruedas pesadas avanzando lentamente y voces que se mezclan en varios idiomas. Al asomarse a la ventana, ve una fila de carretas cubiertas con lonas, acompañadas por comerciantes y guardias con capas gruesas para el frío. Lucía, que baja todavía ajustándose el manto, le pregunta qué está ocurriendo. María le explica que es una caravana mercante procedente de tierras lejanas, que hace una parada en la ciudad antes de continuar su viaje hacia el norte. No siempre coinciden con ellas, pero cuando lo hacen, las calles se llenan de curiosidad y movimiento. En la plaza, los comerciantes descargan mercancías, rollos de seda brillante, sacos de especias, cajas de cerámica pintada y pequeños cofres de madera con cerraduras elaboradas. Algunos puestos improvisados se montan en cuestión de minutos, mientras que otros prefieren negociar directamente con los tenderos locales. María y Lucía pasean entre las carretas, observando sin prisa. Un comerciante joven les ofrece dátiles y frutos secos. Otro, con un acento marcado, les muestra piezas de joyería hechas con filigrana de plata. Lucía se maravilla ante un pequeño espejo de cobre bruñido que refleja la luz del sol de manera cálida y suave. No todo es comercio. Junto a la fuente, un grupo de músicos viaja con la caravana y aprovecha para tocar. El sonido de un instrumento de cuerda, desconocido para la mayoría, atrae a vecinos y niños. María comenta que, en ciudades como la suya, estas visitas son algo más que un intercambio de bienes. Son una ventana al mundo exterior. Por la tarde, la taberna se llena antes de lo habitual. Viajeros y vecinos se mezclan, compartiendo historias y risas. Los idiomas se entrelazan, y aunque no todos se entienden con palabras, los gestos y las sonrisas hacen el resto. Lucía sirve una jarra a un comerciante que le cuenta, por medio de señas y frases cortas, que ha cruzado montañas cubiertas de nieve para llegar hasta allí. Al anochecer, cuando el bullicio se apaga, María y Lucía comentan que la ciudad parece distinta cuando llegan forasteros, más viva, más grande, como si por un momento no estuvieran tan lejos del resto del mundo. Saben que en un par de días la caravana seguirá su camino, dejando tras de sí historias que tal vez nunca vuelvan a repetirse. El día comienza con un visitante inesperado en la taberna, un mensajero del Consejo Municipal. Viste una capa con el escudo bordado de la ciudad y lleva en la mano un pergamino sellado con cera roja. Se acerca al mostrador y con voz formal pide hablar con la dueña. María, que se encuentra detrás sirviendo una jarra, se aparta un momento para escuchar.
El mensajero explica que esa misma tarde el consejo celebrará una pequeña reunión con representantes de los gremios y desean encargar comida y bebida para unas 20 personas. Quieren algo sencillo, pero abundante, que pueda servirse rápido y mantenerse caliente durante un par de horas. En cuanto el mensajero se va, la taberna se convierte en un ir y venir constante. Lucía se encarga de preparar las mesas largas del fondo, cubriéndolas con manteles de lino limpio. María, junto con la cocinera, organiza el menú: pan recién horneado, guisos de carne con verduras, queso curado y vino especiado para combatir el frío. El olor del guiso inunda el local y a media tarde comienzan a llegar los invitados: maestros zapateros, comerciantes de grano, representantes del mercado de pescado e incluso el herrero más conocido de la ciudad. La conversación al principio es cordial, pero pronto se convierte en un intercambio animado de opiniones sobre impuestos, precios y arreglos en las calles. Lucía y María se mueven con agilidad entre las mesas, sirviendo platos y rellenando jarras. Aunque están ocupadas, de vez en cuando captan retazos de conversación que les recuerdan lo mucho que depende la vida de la ciudad de acuerdos y negociaciones. No es un mundo del que formen parte directamente, pero ambas saben que esas decisiones repercuten en todos, incluso en la taberna. Cuando el evento termina, el representante del consejo agradece personalmente la atención y deja sobre la barra unas monedas de plata, más de lo habitual por un servicio así. La dueña, satisfecha, reparte parte de la ganancia entre María, Lucía y el resto del personal. Esa noche, mientras cierran, María comenta que no todos los días se sirve a quienes toman las decisiones de la ciudad. Lucía, con una sonrisa cansada, responde que quizá no tengan poder en el consejo, pero sí en algo igual de valioso: hacer que cualquiera que cruce la puerta de la taberna se sienta bien recibido. La mañana comienza en un silencio extraño. No hay el bullicio habitual de carros y voces en la calle. María abre la ventana y entiende por qué. Toda la ciudad está cubierta por un manto blanco que amortigua cada sonido. La nieve ha caído durante la noche, espesa, cubriendo tejados, plazas y caminos. El aire que entra es frío y cortante, pero también trae consigo ese olor limpio que solo deja la nieve recién caída. Lucía, al verla, sonríe con la curiosidad de quien aún no está acostumbrada a ver la ciudad transformada así. En el pueblo donde creció, la nieve llegaba de vez en cuando, pero nunca en tal cantidad. En la taberna, la dueña decide que abrirán más tarde de lo normal. Las calles están difíciles de transitar y la mayoría de los clientes esperará a que el sol ablande el hielo antes de salir de sus casas. Eso les da a María y Lucía la oportunidad de encender el fuego con calma, colocar ollas grandes de caldo caliente y preparar pan tostado para quien se atreva a cruzar la puerta. A media mañana aparecen los primeros visitantes, un grupo de vecinos que han ayudado a despejar el camino principal y necesitan entrar en calor. Un anciano que vive solo y aprovecha para charlar un rato. Un joven aprendiz que trae un saco de leña como pago por un cuenco de sopa. La taberna se convierte en un refugio improvisado, donde la nieve queda olvidada por un momento al calor de las brasas y las voces tranquilas. Desde la ventana, María y Lucía observan cómo la nieve sigue cayendo, más despacio ahora, cubriendo de nuevo las huellas que la gente deja al pasar. En la plaza, un par de niños intentan formar figuras con la nieve, mientras un perro corre y salpica a su paso. Por la tarde, el cielo se aclara, dejando una luz suave
que tiñe todo de tonos dorados. Lucía, apoyada en la barra, comenta que hay algo mágico en la forma en que la ciudad parece más pequeña y cercana cuando la nieve la cubre. María asiente, recordando otras nevadas pasadas y cómo en esos días las distancias se acortaban y las conversaciones se alargaban, como si todos buscaran calor en compañía. La noche llega pronto y con ella un silencio aún más profundo. La taberna cierra antes de lo habitual y al salir ambas caminan por una calle donde solo se escuchan sus pasos sobre la nieve. Las farolas iluminan copos que siguen cayendo, perezosos, como si no quisieran tocar el suelo. Lucía se detiene un momento, mirando hacia el final de la calle, donde la nieve cubre un camino que parece perderse en la penumbra. Quizá algún día lo sigamos, dice, medio en broma, medio en serio. María sonríe sin dar respuesta, porque sabe que en esta ciudad cada día trae algo nuevo, una feria, un mercader, una festividad, o tal vez un viaje inesperado. Y mientras la nieve siga cayendo, el futuro puede esperar un poco más.